Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy tenemos por delante un viaje fascinante. Imagina por un momento que tu identidad, tu idioma, tu cultura y tu historia son compartidos por más de 30 o quizá 40 millones de personas. Tienes una gastronomía milenaria, una literatura rica y un sentido de pertenencia inquebrantable. Pero, cuando buscas tu país en un mapa político del mundo, simplemente no existe. Eres un fantasma geográfico. Es una paradoja brutal y, francamente, una de las mayores injusticias geopolíticas de la historia moderna. Hablamos de una población que supera en número a países enteros como Canadá, Australia o la propia España, pero que vive fragmentada. Es como si un espejo gigante que reflejaba toda una civilización te va puesta se hubiera hecho añicos y sus pedazos hubieran caído atrapados dentro de las fronteras de 4 países diferentes que, en su mayoría, los han visto como una amenaza. Exacto. Hoy vamos a adentrarnos en la historia, la geopolítica y el alma del pueblo kurdo, la nación sin estado más grande del mundo. Y creo que para entender el nivel de resistencia de esta gente tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque no es que los kurdos aparecieran de repente en el Medio Oriente, llevan ahí milenios, son los herederos de los antiguos medos, habitando esa región montañosa donde se cruzan la antigua Mesopotamia y la meseta iraní. Pero, ¿cómo llegamos al punto en que millones de personas se quedan sin una silla cuando se detiene la música en el juego de las sillas de la creación de estados? La analogía del juego de las sillas es perfecta porque eso fue exactamente lo que ocurrió a principios del siglo XX. Para entender este drama, hay que situarse en las cenizas de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, que había dominado la región durante siglos y bajo el cual los kurdos tenían cierta autonomía, se desmorona. Las potencias ganadoras, principalmente Gran Bretaña y Francia, se sientan con un mapa y una regla, literalmente. Trazan líneas rectas sobre territorios que no conocen, separando tribus, familias y ríos en lo que se conoció como el Acuerdo Secreto de Sykes-Picot. Esas famosas líneas trazadas en despachos europeos que todavía hoy siguen desangrando al Oriente Medio, pero tengo entendido que, en un principio, sí hubo una promesa de crear un Kurdistán independiente, ¿verdad? Es decir, la esperanza existió. Totalmente. Y esa es la gran traición que marca el trauma colectivo del pueblo kurdo. En 1920 se firma el Tratado de Sèvres. En ese documento, las potencias occidentales reconocen el derecho a la autodeterminación de los kurdos y se dibuja sobre el papel un Estado kurdo independiente. Imagina la euforia. Por fin, tras siglos de imperios, iban a tener su propia casa. Pero la alegría duró un suspiro. 3 años después, la situación política cambia. Surge la nueva República de Turquía de la mano de Mustafa Kemal Atatürk, un líder fuerte que se niega a ceder un solo centímetro de territorio. Las potencias occidentales, que querían mantener buenas relaciones con esta nueva Turquía estratégica, deciden que los kurdos ya no son una prioridad. Firman el Tratado de Lausana en 1923, que anula el anterior y el Kurdistán desaparece de los mapas antes de nacer. Es como si te invitaran a firmar las escrituras de tu casa. Tienes el bolígrafo en la mano, y en el último segundo el notario arranca el papel, lo rompe y le da las llaves a 4 vecinos diferentes. Porque el resultado de esa traición fue que el territorio histórico del Kurdistán quedó partido entre la nueva Turquía, el recién creado Irak bajo mandato británico, Siria bajo mandato francés e Irán. Exactamente. Y a partir de ese momento, la historia de los kurdos se convierte en una lucha constante por la supervivencia cultural y física, porque no solo los dividieron, sino que los nuevos estados-nación que los absorbieron tenían políticas de asimilación extremadamente agresivas, querían homogeneizar sus países. En Turquía, por ejemplo, durante décadas ni siquiera se pronunciaba la palabra kurdo. El Estado los bautizó oficialmente como turcos de las montañas. Se prohibió hablar el idioma kurdo en público, se prohibieron sus nombres, su música, sus colores tradicionales. Fue un intento de borrado cultural sistemático. Turcos de las montañas. Hay una crueldad poética muy oscura en ese término, sobre todo porque las montañas son literalmente el refugio de este pueblo. Hay un proverbio kurdo muy famoso que dice, los kurdos no tienen más amigos que las montañas. Y cuando repasas su historia, te das cuenta de que no es una metáfora romántica, es una realidad táctica. Cada vez que han sido perseguidos, bombardeados o gaseados, han tenido que huir hacia las cumbres de los montes Zagros y Taurus para sobrevivir. Es un proverbio que te hiela la sangre cuando conoces el contexto y mencionas los bombardeos y los gases, lo cual nos lleva a otro de los capítulos más oscuros, Irak.
En los años 80, bajo el régimen de Saddam Hussein, los kurdos sufrieron la campaña de Al-Anfal. Fue un genocidio. El ejército iraquí utilizó armas químicas, gas mostaza y gas sarín contra la población civil kurda. El ataque a la ciudad de Halabja en 1988, donde murieron miles de personas en cuestión de minutos, es una cicatriz imborrable. Y mientras esto ocurría, la comunidad internacional miraba hacia otro lado porque en ese momento Saddam Hussein era un aliado útil contra Irán. Otra vez los kurdos siendo peones en el tablero de ajedrez de otros. Es desolador. Y sin embargo, lo que a mí me resulta más impactante de este pueblo no es su capacidad para sufrir, sino su capacidad para resurgir y reinventarse. Porque si damos un salto en el tiempo hacia la historia reciente, los kurdos pasaron de ser las víctimas invisibles de Oriente Medio a convertirse en los héroes globales en la lucha contra el terrorismo. Me refiero, por supuesto, a la guerra contra el Estado Islámico, contra ISIS. Ese que es un giro de guión histórico fascinante. Cuando ISIS comenzó a barrer Irak y Siria en 2014, tomando ciudades enormes y haciendo huir a ejércitos regulares que estaban fuertemente armados, el mundo entró en pánico. Parecía que nadie podía detenerlos. Y de repente, en el norte de Siria y en el norte de Irak, las milicias kurdas se plantaron. Los Peshmerga en Irak y las OYPG y las OYPJ en Siria dijeron: de aquí no pasáis. Y no solo resistieron, sino que, con el apoyo aéreo de la coalición internacional, fueron la fuerza terrestre principal que derrotó al Estado Islámico, recuperando palmo a palmo el territorio, incluyendo la capital del califato, Al-Raqqa. Y aquí quiero detenerme porque mencionaste a las IFTA, que son las unidades de protección de las mujeres. Las imágenes de estas mujeres kurdas, vestidas con uniformes militares, con sus trenzas y fusiles, combatiendo en primera línea contra los extremistas religiosos más misóginos del planeta, dieron la vuelta al mundo. Había una carga simbólica brutal en esa guerra. No era solo un combate por territorio, era un choque absoluto de visiones del mundo. Absolutamente, eso fue un choque ideológico en su forma más pura. Por un lado tenías a ISIS, cuyo objetivo era esclavizar a las mujeres, borrar sus derechos y sumir a la región en un oscurantismo medieval. Por otro lado, tenías a las combatientes kurdas que no solo luchaban por su supervivencia, sino por una ideología profundamente feminista e igualitaria. Para un terrorista de ISIS, morir a manos de una mujer significaba que no iría al paraíso. Las combatientes kurdas lo sabían y usaban esto como un arma psicológica brutal. Pero lo más interesante es que esta presencia femenina en el frente no era una táctica de relaciones públicas para Occidente, nace de una transformación filosófica y política muy profunda dentro del movimiento kurdo. Te refieres al confederalismo democrático, ¿verdad? Es un concepto del que se habla poco en los grandes medios, pero que está ocurriendo ahora mismo en Rojava, el territorio controlado por los kurdos en el norte de Siria. Me parece un experimento social increíble. En medio de una de las zonas más convulsas, autoritarias y sectarias del planeta, los kurdos están intentando construir una sociedad basada en la ecología, la democracia directa y, sobre todo, la liberación de la mujer. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es un experimento que desafía todas las lógicas de la ciencia política tradicional. Para entenderlo, hay que ver que el movimiento kurdo, después de décadas de luchar por un Estado-nación clásico, llegó a una conclusión radical. El Estado-nación en sí mismo es una estructura opresiva. Así que, influenciados por pensadores occidentales de la ecología social, decidieron cambiar de estrategia. En Rojava no intentan crear un país con fronteras cerradas, sino un sistema de asambleas locales donde conviven kurdos, árabes, asirios y cristianos. Y la regla de oro es la copresidencia. Cualquier cargo político o administrativo tiene que ser ocupado conjuntamente por un hombre y una mujer. En una región donde el patriarcado es una ley casi divina, esto es una revolución social sin precedentes. Es verdaderamente inspirador. Demuestra que la identidad de un pueblo no tiene por qué basarse en la exclusión del otro, sino que puede ser un motor de progreso social. Pero claro, esta utopía democrática tiene enemigos muy poderosos, porque al final a los países vecinos no les hace ninguna gracia tener un experimento democrático radical, armado y liderado por mujeres justo en su frontera. Ese es el drama perpetuo del pueblo kurdo. Cada vez que logran construir algo, la geopolítica se encarga de aplastarlo. Turquía ve el experimento de Rojava como una amenaza existencial, argumentando vínculos con el PKK, la guerrilla kurda en Turquía, y ha lanzado múltiples operaciones militares para ocupar partes del norte de Siria y desmantelar este sistema.
Y una vez más vimos cómo la historia se repite. Las potencias occidentales que aplaudieron a los kurdos cuando derramaban su sangre para derrotar a ISIS, miraron hacia otro lado cuando los tanques turcos cruzaron la frontera. La lección amarga que los kurdos aprenden una y otra vez es que en la política internacional no hay gratitud, solo intereses. Hay más amigos que las montañas. Volvemos al principio. Es frustrante. Y a la vez, plantea una pregunta casi filosófica sobre nuestro mundo moderno. Estamos obsesionados con las líneas en los mapas. Creemos que una nación solo existe si tiene un asiento en la ONU, un pasaporte oficial y aduanas. Pero los kurdos nos demuestran que una nación es algo mucho más profundo. Es la voluntad compartida de existir. A pesar de estar divididos en cuatro países, a pesar de las prohibiciones lingüísticas, de los genocidios y de las traiciones internacionales, la identidad kurda hoy es más fuerte y más visible que hace 100 años. Ese es el gran triunfo de los kurdos. Han sobrevivido a imperios que ya no existen, a dictadores que han sido derrocados y a tratados que intentaron borrarlos. Han demostrado que la identidad no se puede legislar ni exterminar, y su lucha actual en lugares como Rojava nos lanza una pregunta incómoda a nosotros, a las democracias occidentales. ¿Estamos realmente comprometidos con los valores de libertad, igualdad y democracia que predicamos? ¿O solo los apoyamos cuando nos resultan geopolíticamente convenientes? La existencia misma de los kurdos y su resistencia es un espejo que refleja las hipocresías del sistema internacional. Una reflexión profunda y necesaria. Nos acercamos al final de este episodio, y creo que nos llevamos una lección de resiliencia inmensa. El pueblo kurdo nos enseña que las fronteras pueden dividir la tierra, pero no pueden fragmentar el alma de una nación. Mientras haya una canción en kurdo resonando en los montes Zagros, mientras haya mujeres defendiendo su derecho a ser libres en el norte en el norte de Siria, y mientras haya memoria, el Kurdistán seguirá existiendo, con o sin líneas en un mapa. Así es. Y el futuro de Oriente Medio, nos guste o no, está intrínsecamente ligado al futuro de los kurdos. No habrá paz ni estabilidad duradera en esa región hasta que se resuelva esta injusticia histórica y se reconozcan los derechos de estos 40 millones de personas. Es una herida abierta en el corazón del mundo y ya es hora de que la historia deje de darles la espalda. Nos quedamos con ese pensamiento, esperando que algún día las montañas dejen de ser su único refugio para convertirse simplemente en el paisaje de un pueblo libre. Ha sido un diálogo fascinante. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.